Surge la comunicación por humo, destellos con espejos, banderas, tambores, etc. La comunicación consistía en la utilización de dibujos mágicos que constituían un ideograma, imagen convencional o símbolo que representa un ser o una idea. La escritura jeroglífica de los egipcios, palabras representadas por figuras o símbolos para pasar a la silábica y finalmente la alfabética. La escritura y el nacimiento de la educación a distancia. Es práctico pensar que con la invención de la escritura se da el advenimiento de un cierto tipo de educación, pudiendo ser esta presencial o a distancia. Como todo proceso se tiene una introducción, la cual es generada por diversas culturas o imperios. Su inicio se marca en el año 3500 a.C. con los sumerios a través de tablillas de barro y material pictográfico, cerrándose esta etapa con el Imperio Romano. Con la aparición de la escritura se propiciaba que otros entendiesen un mensaje que una persona distante en el espacio y o el tiempo había escrito. La secuencia mencionada por Wedemeyer se tiene primeramente la aparición de la escritura, segunda gran invención de la imprenta como el segundo punto, la aparición de la educación por correspondencia, la aceptación mayoritaria de las teorías filosóficas democráticas que eliminan los privilegios, uso de los medios de comunicación en beneficio de la educación y la expansión de las teorías de enseñanza programada. Surge la literatura en escritura cuneiforme, aceptada como una de las formas más antiguas de expresión escrita. Egipcios, Reino Medio, el Kemet o Suma. Los mayas, en el 600 a.C. al 590 a.C., hazañas guerreras a anotar el tiempo con propósitos religiosos. Buda, del 563 al 490 a.C., viaja de lugar en lugar con sus enseñanzas. Griegos, del 490 al 390 a.C., nace Sócrates con su mayéutica y forma muy peculiar de sondear el pensamiento humano a través de preguntas. Platón,
Grecia, el 427 a.C. y las epístolas de Platón a Dionisios. Cartas de Séneca, 40 a.C. Las obras que nos quedan de Séneca se pueden dividir en 4 apartados: los diálogos morales, las cartas, las tragedias y los epigramas. Cartas de Plinio, el 29 a.C. Plinio es el inventor de un nuevo género literario, la carta escrita para ser publicada. Entre los judíos, con la escritura y publicación de ellas, enseñan las ideas. Cartas de San Pablo. Introdujo objetivo doctrinal y vivencial. San Pablo escribió las 14 cartas más famosas que existen en el mundo. Y en ella se resume todo lo que la Iglesia Católica enseña acerca de la fe y la moral. Nace la imprenta y con ella una nueva etapa nace Penny Post o la correspondencia en el 1680 después de Cristo. El ofrecimiento de material de enseñanza por parte de la Gaceta de Boston que ofrece materiales de enseñanza y tutoría por correspondencia. La enseñanza a distancia ha evolucionado a través de 3 grandes etapas que podemos denominar de la siguiente manera: correspondencia, telecomunicación y telemática. Aretio sin fecha. Alguien más propuso una 4ª etapa, la de Internet. Garrison 1985 y 1989 propuso esas etapas. Rocket 2006 menciona la existencia de etapas o generaciones de la educación a distancia.
Primera etapa donde abunda una gran diversidad de material impreso, textos y manuales distribuidos mediante el correo postal. Gutenberg es quien marca la pauta con la invención de la imprenta. En esta primera gran etapa de educación a distancia. Lo que para Aretio vendría a ser la educación por correspondencia, para Rocket es la primera etapa, 1850-1950. La educación por correspondencia fue el primer método de aprendizaje a distancia. Algunos ejemplos. Suecia, 1833. Se inicia con un curso de contabilidad por correspondencia. Inglaterra, 1843. Isaac Pitman crea la Phonographic Corresponding Society para la enseñanza de taquigrafía por correspondencia. Rocket 2006 refiere que era una educación a distancia cerrada y unidireccional, donde se buscaba evaluar los resultados y consecuentemente a ello, referir los conocimientos asimilados por el estudiante. Saube, 1992, comenta que metodológicamente no existía en aquellos primeros años ninguna especificidad didáctica en este tipo de textos. Se trataba simplemente de reproducir por escrito una clase presencial tradicional. Aretio sin fecha refiere que al final de esta primera etapa se comienza a dibujar la figura del tutor y orientador del alumno que da respuesta por correo a las dudas representadas por este. Devuelve los trabajos corregidos, anima al estudiante para que no abandone los estudios. E incluso llega a mantener contacto presenciales con él. Se fueron introduciendo paulatinamente en estos estudios de solo correspondencia los aportes de las nacientes tecnologías audiovisuales, telégrafo y sus códigos Morse, 1820. El teléfono, 1876, del escocés Graham Bell, inventó lo que nos permitió comunicarnos verbalmente a distancia. Marconi inventa la radio y en 1901 se realiza la primera comunicación transatlántica por radio, el teletipo y la televisión. Segunda etapa, en ella es característica, aparte del material impreso, se incluye material audiovisual, los medios empleados, la radio, el periódico, la televisión abierta, la televisión por cable y el video. Con la creación de la Open University británica, marca la pauta para introducir la enseñanza multimedia a distancia, que es el inicio de la segunda generación. El texto escrito comienza a estar apoyado por otros recursos audiovisuales, audiocassettes, diapositivas y videocassettes, etc. La tercera generación, cuyo inicio real podríamos situarlo en la década de los 80, estaría conformada por la educación telemática, Aretio sin fecha.